Buen día, estudiantes de grado décimo. Les doy la bienvenida al segundo periodo. Eh, Me imagino que pues ya revisaron el video sobre los temas y logros que vamos a trabajar este periodo para que demos continuidad a la explicación. En este video voy a explicar cómo citar autores desde Word con normas APA, cómo referenciar bibliografías, o sea, insertar referencias bibliográficas y la inserción de una tabla de contenido. Entonces, en este caso, pues yo hice como tal una, una portada. Entonces, está el nombre del tema, el nombre del trabajo que se va a presentar, el nombre del estudiante, código docente, nombre del docente, que sería el docente de la asignatura, Colegio Giovanni Pascoli, tecnología informática, la ciudad y el año. Entonces, en este caso, pues yo inicio con mi título, texto de prueba acerca del libro. Entonces yo voy a hablar sobre el concepto del libro. En este caso, eh, empiezo con la frase, puede que haya texto anteriormente, pero entonces yo lo voy a citar en esta parte. Entonces en este caso voy a iniciar citando una frase de una página de internet cualquiera, teniendo en cuenta que tenga pues los datos necesarios para citarlo. Entonces en este caso, por ejemplo, dice conjunto de muchas hojas de papel. Entonces yo tengo que mirar y analizar qué libro, qué concepto del libro me sirve. Entonces, por ejemplo, yo puedo ver ese libro es una cosa con hojas únicas, bueno, ese me puede servir y debo tener en cuenta que no debe tener más de 40 palabras, porque si no, pues la citación cambia. Entonces voy a copiar esta parte y la voy a pegar aquí, pero con el formato que ya está establecido. En este caso esta parte la voy a poner en comillas. Eh, Ahora nos vamos a ir aquí a referencias y la idea es citar eh, esa frase o lo que dijo ese autor desde la página web. Entonces le damos aquí en insertar cita y agregar nueva fuente. En este caso pues debo tener en cuenta primero que en la sección de estilo me tenga habilitado la parte de APA. Entonces en este caso aquí me explica más opciones que yo puedo escoger dependiendo si yo saqué esa cita, por ejemplo, de un libro, de una revista, de un informe. En este caso yo pongo sitio web y nos vamos a dirigir a la página para ver cuál es el nombre del autor. Entonces es Fernando Salgado. Le vamos a dar a editar para que me dé pues la opción correcta. Entonces aquí el apellido es Salgado y Fernando. Y le doy a aceptar. Si hay más autores, entonces aquí, si hay más autores le dan a agregar. Pero como ya terminé hasta ahí, entonces lo dejo así. Nombre del sitio, ¿cómo se llama el documento que estoy investigando? Entonces se llama de esta manera, pero ¿qué es un libro? Y lo pego ahí. Y ahora el nombre del sitio web, porque recordemos que es una página de internet. Entonces en este caso se llama de esta manera, Calamo y Cran. Entonces pues obviamente que si nos deja copiar lo tengo que escribir, Calamo y Cran.
¿Listo? Entonces en la página me tiene que decir cuándo se publicó, en qué fecha, generalmente está arriba o está al final. Entonces aquí dice 2017 06. Entonces el 06 sería junio y el día 6, perdón, el 26. Y vamos a copiar la URL que aparece de este documento. Entonces lo voy a aceptar y aquí ya me aparece la cita. Como sé que obviamente ustedes citaron bien, porque aparece el recuadro en caso de que se quiera modificar esta cita. Entonces aquí aparece editar cita, editar fuente, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, entonces ahí ya empiezo a dar mi opinión. Según lo que dice el autor, un libro, y ahí empezamos nuestro discurso. Entonces es así como uno se da cuenta que no es totalmente copiado y pegado, sino que ustedes se tomaron el tiempo necesario para realizar el documento, investigar las fuentes necesarias y desarrollar una idea propia, que no necesariamente tiene que estar todo de su autoría, sino que ustedes se pueden apoyar de autores. Entonces, bueno, aquí era un ejemplo. Ahora pues vamos a pasar a la otra hoja para introducir la referencia que yo tengo. Entonces aquí no voy a escribir nada, simplemente le doy en bibliografía y le doy si quiero referencias o si quiero bibliografía, trabajos citados, dependiendo. Entonces yo le voy a poner referencias. Yo ya tengo mi plantilla como tal de títulos, entonces simplemente lo selecciono y hago ver que es un título. Entonces, como tal la configuración está dada, pero pues lo puedo poner por ejemplo en mayúscula, si es lo que me exigen. Entonces aquí está toda la bibliografía que yo he puesto en este documento. Dice Salgado F, pero que es un libro obtenido de Calacrán, que es la página, y la cita. Entonces, obviamente que esta tabla también se deja modificar dependiendo del espacio que yo quiera. Y por ejemplo, si yo necesito agregar otras citas, aquí están todas las que yo he puesto en documentos que he realizado. O sea, aquí se guardan todas las que yo escribo en los Word que yo maneje. Simplemente aquí está la lista general y aquí está la lista actual, por eso está solo la última que yo agregué. Entonces si yo quiero agregar otra, por ejemplo esta del Ministerio de Educación, le doy copiar y se me va a pasar al otro lado. Simplemente lo que yo haría en mi tabla sería actualizarla, ¿sí? Entonces ahí ya me aparecen las dos que yo le asigné. Y si no, pues igualmente lo borramos. Entonces la voy a dejar ahí. De esta manera pues obtengo como tal, le voy dando forma a mi archivo, a mi documento. Aquí pues obviamente le doy título 1, que según mi título 1 que aparece aquí, yo lo tengo sin negrita, entonces le doy modificar y le doy en negrita aquí. Entonces ya me está apareciendo esa opción y le voy a aceptar. Entonces, por ejemplo, yo le doy espacio y aquí en el texto pues ya me va a aparecer que la sangría tiene una cierta cantidad. Aquí voy a modificar esto porque ya también no había modificado las citas. Bueno, entonces aquí no quiero que aparezca la última que yo puse porque realmente no la necesito y era un ejemplo. Entonces le doy de nuevo a administrar fuentes, selecciono esta
y le doy a eliminar, simplemente así. Y en este caso vuelvo y actualizo las citas y verán que me aparece de esta forma. Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a insertar mi tabla de contenido en esta parte, teniendo en cuenta pues que esto ya está evidenciado aquí. Igualmente es en referencias, como lo vemos aquí es agregar tabla de contenido. Entonces dependiendo de la forma que lo queramos pues lo vamos a insertar. En este caso yo quiero esta y le vamos a agregar aquí título. En este caso pues se va a cambiar porque es dependiendo de la estructura que se tenga en la tabla de contenido como tal. Simplemente pues yo empiezo a cambiar los datos. Y aquí, entonces, como habíamos visto, en esta parte, si yo le pongo título 1, me va a aparecer en la tabla de contenido. Entonces, por ejemplo, si le doy a actualizar tabla, entonces le doy a actualizar toda la tabla. Aquí, entonces me va a aparecer los títulos que yo tengo y en las páginas que yo la puse. Entonces, esto no iría en esta parte, sino que lo voy a bajar. Entonces ahí. Y como no tenemos otro título, no he agregado otro título, entonces voy a agregar actualizar solo las páginas y aquí ya me las tiene que actualizar automáticamente. Por ejemplo, aquí en esta página que me queda voy a poner una introducción que sería como la introducción al tema. Entonces, por ejemplo, bueno, esto aquí ya es para modificar según el texto, ya la organización que le queramos dar. Entonces, y bueno, ya teniendo nuestro título, entonces lo voy a seleccionar. Por ejemplo, si lo dejo en normal, cuando yo actualice la tabla, pues no me va a arrojar el título. Pero en cambio, si yo lo selecciono y le doy título 1, pues ella me lo va a modificar inmediatamente porque ya es un título nuevo que yo le asigné para que estuviera como parte del documento inicial. Entonces aquí ya están mis tres partes explicadas y entonces de aquí la actividad que ustedes deben presentar es la siguiente. Aquí ya inserté la actividad, entonces en este caso para que tengan un poco más retentiva la información, nos vamos a dar cuenta del texto o contenido que deben realizar. Entonces en este caso, actividad. Realizar un documento en donde redacte su opinión frente a un tema no específico, es decir, que ustedes escogen el tema. Puede ser literatura, puede ser deportes, puede ser un tema que a ustedes les llame la atención y que puedan aportar y pueden realizar el trabajo. Entonces, la extensión del trabajo debe ser de 2 páginas de contenido solamente, apoyándose en autores que hablen del tema, obviamente que lo tienen que citar, con las siguientes características. Entonces, estas, las 2 páginas deben ser en esta parte. De resto, pues entonces ya saldrían 3, 4, 5, perdón, 5 y 6. Entonces deben hacer una actividad bien elaborada, teniendo en cuenta pues la explicación dada anteriormente y con las especificaciones que les doy en este momento.
Obviamente que la portada pues ustedes ya tienen un estilo de portada o la que yo les doy al principio del video, la tabla de contenido, perdón, en esta parte no era. La tabla de contenido como la acabo de explicar. En caso de la introducción, pues es contar de qué se va a tratar el texto o el contenido. El contenido de 2 páginas y pues lo mínimo que pueden tener pues van a ser 2 autores porque ustedes van a hablar de un tema específico y en 2 hojas mínimo 2 autores. Eh, las conclusiones pues es más que todo mirar en el caso de la lectura, pues a qué conclusión se llegó, si los autores ustedes los apoyan o no. Y las referencias bibliográficas que depende de los autores que ustedes hayan consultado o de la información a la que hayan ingresado para apoyar su opinión sobre ese tema. Entonces, esa sería la actividad para realizar. Eh, Me la pueden enviar al correo para una calificación más, digamos que rápida, ya que la plataforma sí puede que presente dificultades. Igual yo voy a habilitar el espacio ahí para que también el que quiera subirla pues también lo haga por ese espacio.